Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es muy interesante, a raíz de que el día 10 de abril es el Día Mundial o se celebra el Día Mundial de la Homeopatía. Y qué mejor que celebrarlo con un colega, compañero, que es el doctor Gonzalo Fernández, y como siempre van a ser ellos los que se van a presentar. Él es médico, homeópata y muchas cositas más que, bueno, Gonzalo, te dejo a ti la palabra. No. Y luego ya entraremos un poco en materia para explicar y dejar claros conceptos sobre lo que es la homeopatía. Vale. Pues bueno, pues soy Gonzalo Fernández Quiroga, soy médico, he incorporado la homeopatía desde hace ya más de 25 años. Fui director de un máster de homeopatía, fui siendo miembro de la Academia Médica Homeopática de Barcelona y fui director del máster que organizaba la Universidad de Barcelona durante 5 años, un máster dirigido exclusivamente a médicos veterinarios y farmacéuticos. Soy miembro de la Academia Médica Homeopática de Barcelona, de la Sociedad Española de Medicina Homeopática y de la ANH. La ANH es la Asamblea Nacional de Homeopatía, que agrupa a las sociedades científicas más importantes de España, y fui portavoz de la Asamblea Nacional de Homeopatía durante estos últimos años, que hubo tanta controversia con las terapias complementarias, etc. Y aparte de esto me interesa también mucho la parte psicoterapéutica. Tengo un máster de psicoterapia breve estratégica que para mí tiene muchas concomitancias con la homeopatía. Fíjate qué presentación tan chula, y que por eso pues, he querido celebrarlo contigo, porque fíjate qué rigor, ¿no? Ya general, este encuadre, este enmarque que has hecho, es muy importante, porque los últimos años, como muy bien comentabas, pues como ha habido tanta información, sobre todo en contra de la homeopatía y de los homeópatas, y bueno, pues que ya lo hemos vivido en otras muchas ocasiones, pero que realmente tiene bueno, es legal la aplicación de la homeopatía. Quiero que esto tú lo confirmes, y cómo tiene los fundamentos científicos, porque se trata la homeopatía como si fuera se ha pretendido tratar a la homeopatía como una pseudoterapia, y de pseudoterapia no tiene nada, ¿no? Sino que tiene todo ese rigor científico. Bueno, pues tú, ¿qué nos podrías decir? Es muy claro. A ver, nosotros, como tú, María, somos médicos. Yo he dado, como director del máster, pues han pasado cientos de compañeros por el máster, pediatras, oftalmólogos, neurólogos, médicos de familia, interesados por la homeopatía. O sea que somos médicos, nos hemos formado en las mismas facultades que nuestros compañeros, y lo único que hemos hecho es que en un momento dado pues hemos incorporado, nos ha interesado, como muchos médicos se interesan por muchas otras terapéuticas, hemos incorporado los medicamentos homeopáticos a nuestra práctica cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Porque nos ha parecido que de esa manera podíamos ayudar mejor a nuestros pacientes, simplemente por eso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros seguimos recetando pues, los medicamentos convencionales, pero evidentemente, sobre todo intentamos incorporar los medicamentos homeopáticos, porque son los medicamentos más seguros de la oficina de farmacia, para empezar. En estos tiempos, aunque como tú sabes, tenemos un problema de salud pública con los efectos secundarios de los medicamentos convencionales, que hay algunas estadísticas que hablan de que son la tercera causa de muerte en los países industrializados, pues tenemos unos medicamentos perfectamente autorizados, comercializados, que se venden exclusivamente en farmacias, con los que podemos ayudar a las personas. Entonces esto ya es una gran ventaja. Entonces, en la cuestión que tú hablabas, la parte científica, pues claro, evidentemente que la homeopatía tiene estudios científicos. No tanto como la medicina convencional, porque la medicina convencional, sabes que para hacer los estudios pues hay que disponer de muchos recursos económicos, se hacen en hospitales. La homeopatía no está en hospitales, funciona más en las consultas particulares, pero hay suficientes estudios de investigación de todo tipo, en células, quiero decir, in vitro, en células y en plantas, digamos, donde no existe posibilidad del efecto placebo, en animales. La veterinaria homeopática se utiliza en animales, en perros, gatos, en caballos, etc., en vacas, y la producción de leche, por ejemplo.
y en personas, por supuesto, estudios observacionales, metaanálisis, etc. Y los resultados, algunos positivos y otros negativos, como sucede en ciencia, son equiparables más o menos a los resultados que hay en medicina convencional. Entonces, lo primero es que es una terapéutica respaldada por estudios científicos. Lo segundo que tú apuntabas es que es una terapéutica, los medicamentos homeopáticos se venden solo en farmacias y están autorizados su venta, es totalmente legal y en Europa hay países europeos que financian los medicamentos homeopáticos. En los últimos tiempos ha habido algún país, como Francia, seguramente que ha desfinanciado, pero por motivos económicos. No tiene que ver con los motivos científicos. La aspirina aquí no está financiada, pero es muy efectiva. Pues esto pasa lo mismo con los medicamentos homeopáticos. Si tenemos, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, todo esto está financiado por el Sistema Público de Salud. Y es más, la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo organismo sanitario a nivel mundial, sugiere o recomienda a los países miembros la introducción de las terapias complementarias y tradicionales, entre ellas la homeopatía, en los sistemas públicos de salud y en la enseñanza también a los profesionales, ¿no? Entonces, pues tenemos esta parte científica, legal y la más importante para los que nos están viendo, también para los pacientes. Los pacientes, todos, tienen derecho a complementar o optar por aquellas terapias legales y autorizadas y entonces eso pueden hacer, ya digo, el tratamiento que les parezca más oportuno, evidentemente. Sí, esto es muy importante, Gonzalo, porque era algo que yo quería remarcar, porque como a veces hay tanta información cruzada de un lado, de otro, tal, ¿no? Pues a veces genera mucha confusión y esa confusión a veces pues parece, ¿no?, que uno está haciendo algo como a escondidos, pecaminoso, ¿no? Y entonces, bueno, que quede claro que esto es una terapéutica totalmente... Todo lo contrario, aquí los pacientes vienen, hacemos una historia clínica como hacemos todos los médicos, lo único que incorporamos algunas peculiaridades propias de la homeopatía. Les vamos a hacer seguramente un interrogatorio más detallado, no solo de los síntomas físicos con los que vienen, pues que puede ser una rinitis, una alergia, un síntoma gastrointestinal, etc., sino también de las circunstancias por las que están atravesando, de cómo están sintiendo y cómo les está afectando esa enfermedad, porque eso es un poco lo característico también de otras terapias integrativas, la visión global de la persona. No solo una cosa particular, sino esa visión global, y entonces ahí también ponemos, ya digo, las circunstancias por las que están atravesando, cómo ha venido esa migraña, qué época estaba atravesando esa persona, cómo le estaba afectando su situación laboral, su situación de pareja, etcétera, etcétera. Y también cómo lo viven ellos, cuál es el aspecto emocional, porque y eso es, yo creo que lo que me atrajo de la homeopatía y que creo que atrae a todo médico, que es considerar a las personas, como un todo. No, que está muy bien, en medicina convencional ya sabemos los avances que hay, que sabemos el hígado, el riñón, los pulmones, y está muy bien, y la tecnología ha avanzado mucho, pero es que detrás de esos hígados y ese riñón y ese pulmón hay una persona. Y a veces perdemos de vista que detrás hay una persona que siente y que tiene emociones y que tiene sentimientos y que esa enfermedad le está afectando de una particular manera. Eso muchas veces lo vemos, por ejemplo, en el cáncer, en que la homeopatía es un tratamiento que puede ser complementario. No lo damos para curar cáncer, pero sí podemos ayudar mucho a las personas que tienen cáncer. Lo digo porque a veces vienen personas que en cáncer hemos avanzado muchísimo en la medicina convencional y bienvenidos sean todos esos avances, pero a veces nos olvidamos de la persona que tiene esos calidad del sueño, calidad de vida, los efectos secundarios que tienen los tratamientos, y a veces nos olvidamos que hay una persona ahí que está sintiendo, padeciendo. Cada vez más los oncólogos y los compañeros oncólogos son más conscientes de eso y están más dedicados también a esa parte, pero muchas veces el sistema, no es la responsabilidad de los médicos, el sistema, las prisas, hace que nos olvidemos un poco de la parte fundamental que es la persona. Vamos a recapitular un poco porque a lo mejor hay muchas personas que no saben lo que es la homeopatía. Entonces, ¿qué es la homeopatía, Gonzalo? Mira, pues es una terapéutica, ya digo, que utilizamos los médicos, pero también se utiliza en veterinaria, en que hemos visto que los medicamentos que incorporamos, que tienen, ya digo, son muy seguros,
los más seguros de la oficina de farmacia, pues podemos beneficiar a nuestros pacientes de una manera pues efectiva. Porque al contrario de, por ejemplo, que la alopatía, ¿no? Sí. Que es lo que nos enseñan Sí, en la facultad, sí, ¿no? sí. En el que tú tienes un dolor de cabeza y se te da un medicamento para eliminar el dolor de cabeza. La homeopatía es justo lo contrario, es decir, que alos es contrario, patía es enfermedad, Sí. y en homeopatía es igual, ¿no?, a la enfermedad. Sí. Ese es un principio muy interesante, si quieres, pues Sí. lo Mira, explicamos. es fácil. Alopatía, yo no suelo utilizar la palabra alopatía porque parece que nos separamos, utilizo medicina convencional como somos médicos todos, ¿no? Y que utilizamos diferentes técnicas y diferentes maneras. La medicina convencional ante un dolor de cabeza intenta con sus medicamentos eliminar el dolor de cabeza, y la homeopatía con sus medicamentos intenta también eliminar el dolor de cabeza, la misma cosa. Lo que pasa es que por lugares un poco diferentes, pero es fácil de entender, aunque a veces el principio el que va a ser diferente, porque en medicina convencional esa similitud, que en homeopatía es su clave y es lo que utilizamos, lo estamos utilizando constantemente. Nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos, mira, ahora viene la época de alergias, los alergólogos utilizan la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Pues es dar sustancias diluidas de pólenes, de ácaros, de gramíneas, de hongos, etc., para que el cuerpo reaccione en contra de aquello que le ha producido la alergia. Pues la homeopatía, los medicamentos, es estimular la capacidad de regulación que tiene el organismo. Esa es la base. Dar el medicamento para que el organismo se estimule y empiece a reaccionar, igual que, por ejemplo, cuando tú te haces una herida, pues se producen una serie de mecanismos en el cuerpo, van las plaquetas, etc., y por sí mismo tiende a cerrar esa herida. La homeopatía lo que hace es ayudar a esos mecanismos que tenemos en el cuerpo que regulan, pues para que sean más efectivos. He puesto el ejemplo de la inmunoterapia, pero hay muchos más ejemplos, desde fármacos, por ejemplo, la digital, tú sabes que lo utilizamos en medicina convencional para la insuficiencia cardíaca, pero cuidado con la dosis porque puede producir insuficiencia cardíaca. Y de esos ejemplos hay muchos ejemplos, que aquello que el medicamento puede producir es aquello que cura, ¿no? Y eso ya te digo que lo hacemos, las mismas vacunas, pues también tienen ese mismo principio, o tuvieron ese mismo principio en su génesis. Gonzalo, ¿y qué contestas tú, por ejemplo, algo que ocurrió ayer, ¿no? Por ejemplo, en la consulta, hablando de los remedios homeopáticos, porque hay gente que dice, oye, pero es que ahí no hay materia, no hay, ¿no? Pues, un argumento en contra, por ejemplo, de la homeopatía es que más allá del número de Avogadro no hay nada, ¿no? Estos un poco los que tratan de... Bueno, pues yo creo que es un poco porque se desconoce, ¿no? ¿Tú qué contestas a eso, no? Bueno, en las diluciones homeopáticas, o sea, una vez que por el método de elaboración del medicamento homeopático, que es la materia prima y el soluto, una vez que está el principio activo no se diluye. Se diluye la materia, pero no se diluye el principio activo. Y hoy día, con los estudios de investigación de los que he hablado, es que hemos visto por microscopía de transmisión electrónica con microscopios muy potentes, cómo en esas diluciones que supuestamente no hay nada, sí que hay, el nombre técnico en tratados, se agrupan de determinadas maneras estas diluciones, y que queda algo que es el principio activo, que es lo que después está actuando. Te pondré, por ejemplo, un ejemplo de un medicamento, porque a veces dicen, ¿cómo, por ejemplo, Gelsemium? Gelsemium es un medicamento que utilizamos muchas veces para la ansiedad en las personas. Pues bueno, sabemos hoy día un mecanismo de acción plausible, que está publicado, que es que estimula la secreción de una hormona, la alopregnanolona, y que esto actúa a través de de determinados receptores glicinérgicos, porque hemos visto que si esos se bloquean, no funciona. Entonces eso está publicado y es cómo puede funcionar un medicamento homeopático, pero sabemos, igual que de Gelsemium, pues del aspirina homeopático, de Staminum, o sea que cada vez se sabe más de cómo funcionan determinados medicamentos homeopáticos. Nos queda mucho por saber, pero cada vez sabemos más. Bueno, yo creo que además también ahí la tecnología, ¿no? La física cuántica, exacto, en ese sentido nos ha ayudado mucho, porque hay cosas que suceden que de forma así empírica, intuitiva, que dices, oye, pues
funciona, aunque a veces no conozcamos el mecanismo, ¿no? Exactamente de por qué ocurre, pero lo que es evidente y claro que después tenemos la evidencia clínica, pero yo digo que cada vez sabemos más de cómo funcionan las cosas y cada vez tenemos más información acerca de cómo determinado medicamento homeopático actúa. Y después ya digo, está la realidad clínica, que todos los médicos vemos, que tiene también su importancia, porque lo vemos en la consulta, cómo le das un medicamento homeopático y la enfermedad cambia o se soluciona o se cura. ¿Y cómo elegimos el remedio? Porque tú has dicho que hacemos unas preguntas, es verdad, un poquito más específicas, pero bueno, me gustaría un poco que también explicaras, ¿no? cómo es la visión desde la homeopatía. Y sobre todo a mí, por ejemplo, me da mucha felicidad el hecho de que a veces hay lo que llamamos a veces modalidades o ¿no? Que hay personas que dicen, es que tengo la sensación como si un clavo me perforara o como 1000 agujitas o como, y se me agrava cuando vienen las tormentas, cosas que por ejemplo en medicina convencional pues estos síntomas no tienen, o sea, no se recogen porque pues no se manejan porque no se sabe muy bien cómo enfocarlos, sin embargo para nosotros es muy importante. Eso es importante. La homeopatía es como volver, que siempre ha sido en medicina, el protagonismo es el paciente, pero la homeopatía vuelve a poner de manifiesto el protagonismo esencial del paciente. Entonces, esas cosas que a veces, ya digo que con cierta vergüenza incluso, porque no ha tenido buenas experiencias, a lo mejor el médico convencional de decir, es que me pasa esos síntomas extraños o raros que cuando somos médicos convencionales no sabemos qué hacer con ellos. Por decir, bueno, sí, vale, te le corre un escalofrío como gotas de agua fría por la espalda. Muy bien, pero usted tiene una migraña y le voy a dar el mismo antimigrañoso si me dijera esto que si no me lo dijera. Sin embargo, nosotros con esa información, y esa es una parte importante de la homeopatía, tenemos una herramienta, que es la homeopatía, que podemos traducir o tenemos registrados esos síntomas y eso nos va a ayudar a dar un medicamento o dar otro. Esos síntomas subjetivos, esas sensaciones que tiene la persona, son síntomas muy importantes para la homeopatía, porque expresan lo que el cuerpo o lo que la persona, dependiendo si es más físico o más emocional, es más característico de ella. Y esos síntomas, ya digo, son preciosos para la homeopatía. Entonces nos interesamos por los síntomas físicos, por las pruebas complementarias, los análisis, las radiografías, etcétera, etcétera, pero sobre todo es esa cuestión de cómo vive la persona. Es en inglés hay ese término de illness y disease, para diferenciar. Una cosa es la parte biológica de la enfermedad y otra es cómo siente la persona esa enfermedad. Y nosotros estudiamos las dos cosas, nos basamos en las dos cosas, pero sobre todo en cómo siente la persona esa enfermedad, porque cada persona lo siente de una manera diferente. Y por eso decimos que la homeopatía es una medicina personalizada. Ahora cuando se habla mucho de medicina personalizada, pues es un poco eso, la medicina personalizada desde hace 200 años. No, y además el alivio que también recibe el paciente, ¿no? Porque dice, no sé si te dicen, me imagino que también, ¿no? Porque cuando te explican esos síntomas, ¿no? Y esas sensaciones, y cuando tú les escuchas y te recoges, claro, pues, y dices, ay, doctora, pero yo pensaba que estaba un poco loca o loco, ¿no? O cuando el paciente dice, esto es una tontería, es cuando prestas atención, porque está hablando de lo que él siente en realidad. ¿Qué importa que en nuestros libros de medicina convencional ese síntoma no esté? Si tú tienes unas anginas y resulta que, evidentemente, para diagnosticar anginas, pues tiene que haber una serie de síntomas comunes. Las amígdalas tienen que estar inflamadas, suele haber fiebre, dificultad para tragar, etc. Pero hay personas que dicen, es como si tuviera una aguja clavada. O hay otra persona que te dice, es curioso, y nadie se lo cree, pero es que yo, el agua, cuando bebo agua o saliva, es peor que cuando como. Lo cual es contradictorio, es ilógico, ¿no? Pues ese tipo de cosas a nosotros son síntomas que valoramos mucho porque nos hace ir hacia un determinado medicamento u otro, ¿no? Y luego el tema de las emociones, ¿no? El cómo elegimos, porque claro, a veces en la consulta pues das el remedio, digamos, el síntoma, ¿no? O sintomático, pero cómo las diluciones, a veces esto es algo que también genera preguntas, ¿no? Cómo las diluciones, ¿por qué unas son más bajitas, las otras son más altas? ¿Por qué damos para lo físico unas cosas y ese mental, ¿no? Que decimos el mental, el comportamental, el constitucional, ese, ¿no? Pues tiene un número, ¿no? Porque todos los remedios homeopáticos
árnica 30CH, árnica 15CH, árnica 6CH, árnica 1000K, etc. Son diferentes diluciones, diferentes dinamizaciones del mismo medicamento. ¿Cómo llegamos a eso? Lo más importante es el medicamento. Yo creo que con la experiencia, mi experiencia es que lo más importante es, después es como toda medicina, tienes que aceptar el medicamento. Sí, que a veces no es fácil. Que a veces no es fácil, entonces puedes a veces dar un medicamento, puede ir más o menos bien, puede ir mal o puede ir muy bien. Muchas veces lo que suele suceder muchas veces es que puede ir más o menos bien y con el tiempo las cosas y a veces va espectacularmente bien para afecciones o enfermedades que en medicina convencional no acaban de ir bien o no hay muchos más recursos o los recursos que tenemos producen muchos efectos secundarios. O sea, que los medicamentos homeopáticos pueden ser complementarios perfectamente y compatibles con los medicamentos convencionales. O a veces son medicamentos para utilizar de primera elección. Entonces, depende en qué afecciones que los medicamentos convencionales tienen más efectos secundarios, pues primero puedes utilizar un medicamento homeopático. Si tú te das un golpe, a lo mejor primero yo te diría que utilices árnica y que no utilices un antiinflamatorio tipo, pues esto no esteroideo, porque yo confío muchísimo en que se va a solucionar eso, se va a solucionar el dolor, se va a solucionar el hematoma, etcétera, y con mucho menos efectos secundarios que la. Sí, porque por ejemplo, yo creo que también una de las confusiones que hay en la homeopatía que te dicen, no, pero para lo agudo no sirve, ¿no? Los medicamentos homeopáticos tienen que ser muy rápido en situaciones agudas, si no es que simplemente has cerrado el medicamento. Sí, claro, si para todos los golpes das árnica, es posible que determinadas características del golpe tienes que fijarte, pues a lo mejor es árnica, puede ser Bellis perennis, puede ser Hipericum, puede ser Ledum, pueden ser diferentes medicamentos, aunque todos sean golpe. Pero depende de dónde sea, depende de la característica que tenga, entonces eso te hace ir por unos medicamentos u otros. Pero tiene que ser rápido. Otra cosa son las afecciones crónicas. Si tú tienes una artrosis, una artritis, un dolor, un síndrome de fatiga crónica, una alergia crónico, pues a lo mejor tienes que tener más un tiempo para que el organismo se pueda reequilibrar. Sí, pero bueno, lo que es importante es que hay situaciones agudas, por ejemplo, que yo siempre he dicho, o sea, sí. No necesariamente la homeopatía es solamente para situaciones crónicas, no, para situaciones agudas, claro. Como tú muy bien has dicho, por ejemplo, pues unas amígdalas que tú... Una amigdalitis, claro. Evidentemente, pues la primera elección es, bueno, en mi caso también es la homeopatía, que luego pues a veces, o si no hemos sido capaces de dar con el remedio adecuado, porque bueno, a veces eso también ocurre, o no va a la velocidad que nosotros queremos, pues porque a lo mejor, sobre todo, no hemos acertado el medicamento, pues bueno, a veces sí que hay que dar pues un antibiótico. Como hemos dicho, somos médicos y tenemos a nuestro abasto pues todos los medicamentos convencionales y además tenemos los medicamentos homeopáticos. O sea, es como, ya digo, es como, a veces yo siempre pongo el ejemplo, es como saber más de un idioma. Si sabes dos o si sabes tres idiomas, es mejor que saber uno, porque tienes diferentes posibilidades, se amplían tus posibilidades. Y por eso, pues bueno, un médico que conoce homeopatía o que conoce, ya digo, homeopatía tiene suficiente, pero imagínate que conoce homeopatía o que conoce acupuntura o que conoce psicoterapia, es que un acto médico es mucho más que dar un medicamento. A veces es un consejo dietético, a veces es un consejo psicoterapéutico. O sea, hay muchas maneras de producir el acto médico y lo que también es importante es que cada vez más los pacientes sean elementos activos de su salud. Que no vayan al médico solamente a que el médico les arregle supuestamente lo que tengan, sino poder estimular la educación primero sanitaria y después decir, y tú puedes hacer más de lo que piensas por tu propia salud, haciendo tal cosa o tal otra. No como imponiéndoles, sino llegando a un acuerdo con ellos que a lo mejor poder hacer un ejercicio y de qué manera poder hacer el ejercicio, según qué hábitos que a lo mejor están minando su salud. Tú le estás dando un medicamento para ayudar a su salud y tiene un hábito X que les está minando. Eso es contradictorio. Tenemos que intentar, como si hay un movimiento dentro de la medicina convencional de desmedicalizar a los pacientes, dar los menos medicamentos posibles y que cada vez los pacientes sean más gestores, una palabra que no me gusta, pero sí. Protagonistas de su salud, ¿no? Protagonistas de su salud. Yo creo que también ahí, por ejemplo, el hecho de la historia clínica, ¿no? También nos ayuda a establecer un vínculo con el paciente, ¿no? Con la persona que bueno, viene a la consulta, que es verdad que también te permite indagar en ciertas ¿no? características y circunstancias y el interés
por la persona, ¿no? Y por todos esos aspectos también que rodean a la persona que tú ahora comentabas, que hace que también se establezca un vínculo en el que permita, ¿no? Yo eso también lo digo, o sea, que nosotros acompañamos, pero es verdad que es el paciente o la persona, igual que nosotros cuando con respecto a nuestra salud, nos hacemos proactivos, ¿no? De nuestro proceso. Claro, Porque yo creo que eso es muy interesante y es algo que le da también una importancia, una importancia capital en el proceso que como seres humanos, ¿no? Hacemos aquí en la vida, ¿no? Y que nosotros poder acompañarles, a mí eso me produce una gran satisfacción, ¿no? Y también, ¿no? Pues el hecho de acompañar y que esa persona pues vaya evolucionando en su proceso vital, ¿no? No solo físico, sino también a veces emocional, mental, social, familiar, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta mucho ese acompañamiento, ¿no? Acompañar es lo que decía antes, no solo es hacer un acto médico, prescribir un medicamento, es que acompañar puede ser un acto perfectamente terapéutico y médico, porque hay eso, determinadas situaciones, personas, etcétera, pues que ese acompañamiento es totalmente terapéutico. Por ejemplo, en un duelo, tú puedes prescribir medicamentos convencionales, pues yo intento no prescribir, además después de la clasificación del DSM, que es la clasificación de enfermedades mentales, después de que ahora considera que después de 15 días, después de un duelo, si en 15 días tienes ansiedad o ánimo bajo, tal, es una enfermedad que tienes que tratar, es absurdo. Entonces, dar ansiolíticos o antidepresivos, si puedo lo evito, porque excepto en casos, tal, si puedo lo evito. Con medicamentos homeopáticos puedo ayudar a esa persona, pero lo primero que hay que hacer es que ese duelo, esa pérdida del ser querido, eso no se soluciona. No hay solución para eso, no se supera. Entonces, sí que puedes acompañar a esa persona, consolar a esa persona, y eso es terapéutico en sí mismo. No es solo una cosa de decir, vale, y es muy satisfactoria comer. No, es que es terapéutica. A esa persona le puedes ayudar mucho acompañándola de una manera también, no como haría un amigo, porque tú no eres un amigo, eres su médico, su terapeuta, y lo puedes acompañar a que vaya traspasando ese proceso y que pueda volver a la vida de alguna manera. Bueno, y que cada uno, también Gonzalo, tenemos nuestros tiempos, ¿no? Por supuesto. O sea, que esto que me dices de los 15 días es verdad, pero que claro, hay personas que necesitan muchísimo más tiempo, depende del impacto. Necesitan meses, necesitan años, solamente cuando pasa un tiempo más o menos objetivamente dirías, aquí hay un problema. Sí, pero también es la actitud, ¿no? La actitud del lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, cómo el día a día se va desarrollando. Bueno, hay muchos detalles, ¿no? Personalmente sobre esa parte psicoterapéutica también de relación con el paciente, de cómo intentar ser terapéutico sin medicamentos. Recordemos que la medicina al principio, en la antigua Grecia o al principio, eran las palabras lo que curaba, digamos, ¿no? Y nos hemos olvidado a veces los médicos de esa herramienta fundamental que tenemos, que es la relación del médico y el paciente. Y esa relación puede ser terapéutica y hasta curativa, según qué pasos. En todo caso, cuanto más conozcas de esa relación, pues más puedes ayudar a tu paciente después de hagas la técnica o la terapia que hagas, ¿no? Bueno, también se dice que tú le puedes dar oro, ¿no? Por ejemplo, al paciente con oro, el mejor remedio del mundo, el más acertado, pero que si no va acompañado con la palabra adecuada, claro. ¿Sabes? Eso no somos tan conscientes de ello, pero es verdad que, bueno, nosotros cuidamos mucho el lenguaje, pero es verdad como una palabra dicha de una manera o de otra va a hacer que todo ese vínculo... Es lo que decíamos de la enfermedad, por ejemplo, de la oncología, de los tumores, de esas enfermedades graves, que si el médico no es especialmente exquisito y delicado, pues depende de qué persona que hay enfrente, que no la conoce mucho, pues eso le cae a todos les cae como un golpe, pero a algunos les puede enfermar. O un comentario que se hace de alguien que es tendencia hipocondríaca, cualquier comentario, bueno, esto puede ser tan grave, no le dé mucha importancia. ¿Cómo que no? Esa persona sale de allí con que solamente tiene la y palabra solamente esa porque el fijada. médico ha dicho la posibilidad, a lo mejor tiene, pero no le dé mucha importancia. En otra persona a lo mejor eso no le hace ningún efecto, pero en esa persona que tiene esa tendencia hipocondríaca sí, y no puede dormir, y está mal, etcétera, etcétera. Entonces,
conocer a la persona, que el paciente vuelva a ser el protagonista y conocerlo es esencial para poder llevarlo y tratar sus afecciones de salud. Y en ese sentido el acompañamiento ese es importante y necesario. No, y luego, yo no sé aquí, pero por ejemplo, el hecho de toda esa diversidad de síntomas, no solo físicos, sino mentales, emocionales, espirituales, también que recoge en los remedios, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo a conocerme, ¿no? Claro. Y a resituarme también en un momento determinado de la vida, a comprender más y mejor pues, también a las personas que me rodean, comprender también de dónde venimos, por qué sentimos lo que sentimos, porque a veces uno está tan perdido que dices, ¡ay, socorro!, ¿no? Y el hecho de dar ese encuadre y dar un sentido y poder comprender, ¿no?, que eso no es algo, tú no eres un bicho raro, sino que, bueno, te resitúa mucho más y te da como una estabilidad también, ¿no?, como para poder coger tu vida, ¿no?, de una manera más suave, más dulce y más serena, ¿no?, para poder avanzar. Ese aspecto a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo cuando pues me acerqué a la homeopatía, pues por pura salud personal, ¿no? Porque es verdad que a veces nada es la panacea, ¿no? Que yo digo, pues hay remedios o hay terapéuticas afines pues para cada persona, ¿no? Y no todo el mundo tenemos la misma sensibilidad ante esas terapéuticas, que yo creo que eso es pues muy humano, ¿no? O sea que, pero es verdad que dar ese sentido más allá, ¿no?, ayuda mucho, ¿no? Creo que es importante eso que decíamos de los pacientes, la perspectiva. Igual que para todo médico, no solo sería para un médico que incorpora, como he dicho, homeópata, que incorpora los medicamentos homeopáticos, sino que tendría que ser el sentido de toda medicina. Toda medicina tendría que tener esa idea del paciente global, de que su riñón está conectado con sus emociones y sus emociones con su hígado y con tal, que eso es todo un global. Y entonces también para el paciente. El paciente entonces adquiere, no hace falta explicarle mucho, adquiere simplemente por el transcurso de la entrevista y como siempre adquiere otra perspectiva de su enfermedad. Empieza a decir, bueno, esto que yo me trato simplemente, sino que a lo mejor esto tiene que ver también conmigo, con mi actitud, cómo yo me relaciono con los demás, cómo me afectan las cosas, que a lo mejor no lo conocía y ahora empiezo a reflexionar que esto, ¿por qué me tiene que afectar? A otra persona no le afecta y a mí sí me afecta, porque yo soy diferente. Entonces, esto te hace reflexionar y te hace ver ese elemento de ser más activo, y a lo que te digo, en tu salud, porque ser consciente ya es ser más activo, ya es empezar a aumentar tu conciencia de cómo, sin querer, tú estás contribuyendo a aquel tipo de enfermedad o a aquel tipo de salud, y lo contrario, por supuesto, y hacer eso para tener una perspectiva de más salud, y no solo, ya digo, lo sanitario, lo médico y lo medicamentoso, sino una serie de cosas que podemos hacer todos seguramente para cada uno de manera diferente para mejorar nuestra salud. Y luego también la individualidad, ¿no? Porque a veces, yo no sé si a ti te lo comentan, pero me dicen, bueno, esto no me va a cambiar, ¿no? No me va a cambiar, ¿no? Afortunado, desgraciadamente, no hay nada. O sea, eso a veces en homeopatía, cuando empiezas a estudiar de pie, sí, hay esa especie de confusión, ¿no? De decir, no, tú vas a ser el mismo siempre. Lo que pasa que igual que si te crece una verruga que no es de tu cuerpo, aunque parezca que ya la llevas hace tiempo y es tuya y te la quitas, también en tu caracterología hay determinados rasgos pero que no son tuyos. Y entonces ahí es donde se puede modular y donde la homeopatía, el medicamento homeopático, puede ayudar a modular eso. Porque la persona, no lo hemos comentado, en toda afección, cuando tratas con homeopatía, no solo la persona tiene que mejorar de aquello por lo que venía, de su síntoma físico, sino tiene que seguramente nota una mejoría a su nivel de energía, de eso que decíamos, ¿no? de vivir, de estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, no cambia, no hay nada que te vaya, o sea, te modula, pero sí, no te cambia esencialmente, tú seguirás siendo el mismo. No, yo creo que además el hecho de que uno sea el mismo y quitemos eso que no es nuestro, que eso es muy interesante, y esto nos ayuda a comprendernos, que es lo que yo te comentaba, que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho a mí a conocerme, ¿no? Y bueno, y te ayuda a aceptarte, ¿no? Saber dónde tú estás. ¿Cómo me irrito de esta manera? Sí. Si no me había dado cuenta, y mira, pues me pongo tal y me pongo roja y me pongo a gritar y no sé qué, y me pasa sobre todo con
según qué comentarios o según qué personas. Entonces, claro, eso te hace reflexionar y decir, bueno, pero al lado, a este lado no le pasa esto, solo me pasa a mí, ¿por qué a mí me pasa esto? Claro, entonces ahí vamos a los patrones que todos tenemos, patrones que a veces ya vienen desde la infancia, todos hemos tenido nuestras circunstancias, patrones que se van generando y que nos hacen ver, esos patrones de nuestra infancia nos hacen poner unas gafas y empezamos a ver el mundo con esas gafas, y después simplemente es decir, no, es que hay que quitarse las gafas, porque el mundo es de otra manera, y es un poco extraño porque yo siempre lo he visto de esta manera, ¿no? Y los patrones que nos vamos creando. Entonces, seguramente la homeopatía y seguramente toda la terapéutica y tú como médica integrativa, lo que intentamos es cambiar esos patrones, que no es fácil, pero es modificar esos patrones. Bueno, y poco a poco, porque... Para que las personas se vuelvan, sean más tolerantes, tengan más perspectiva, sean más conscientes, etc., ¿no? Y nosotros como terapeutas también ayudarnos a ser mejores como terapeutas, como médicos y también como personas. Sí. Hombre, yo creo que además tenemos una ventaja, yo esto se lo digo mucho a los pacientes, también lo he comentado una vez, yo estoy profundamente agradecida a todas las personas que vienen porque se aprende muchísimo, muchísimo, o sea, cada persona te da algo esencial, ¿no?, que te ayuda a ti a ser mejor. Y yo creo que tenemos bueno, yo creo que todas las profesiones, ¿no?, tienen su parte de crecimiento, pero esta es de una riqueza totalmente infinita, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo y agradezco mucho a todas las personas, sobre todo por confiar, ¿no? También, que es algo como, bueno, cuando tú dejas tu ser, ¿no?, compartes, el otro, eso es muy sagrado, por lo menos para mí es sagrado. Pero que es verdad que nos ayuda también a sernos a nivel personal, nos aporta muchísimo. Tenemos que ser muy delicados y exquisitos en ese sentido, porque tú me has dicho, las personas, como decían en aquella película El Doctor, que la recomiendo, ahora que William Hart ha fallecido, una película muy como un médico convencional, entre comillas, va pasando por su propia enfermedad y se va dando cuenta de cómo sienten las personas la enfermedad y le va haciendo cambiar, ¿no? Pues eso se dice, nos confían, los enfermos nos confían sus vidas, en realidad nos confían su intimidad, y por eso tenemos que ser muy delicados y exquisitos con eso, ¿no? Y Gonzalo, ¿quién es susceptible o quién puede beneficiarse de la homeopatía? O las indicaciones de la homeopatía. Todas las personas, de entrada, y en principio todas las enfermedades, excepto las quirúrgicas, las que tienen una indicación quirúrgica, todas las enfermedades, tanto como decía, como estrategia principal o como complementaria. O sea, si tienes un cáncer, seguramente esa persona está haciendo la quimioterapia, etcétera, tú le vas a ayudar, pues ya digo, a la calidad de vida, al sueño, al ánimo, a muchas cosas, por eso es importante. Pero cualquier otra o sea que, por ejemplo, en mujeres embarazadas que la preparación... Claro, ahí sí, eso se me ha olvidado, porque claro, sí. En la homeopatía, como he dicho, los medicamentos son muy seguros, entonces no tenemos problemas de, por ejemplo, dar embarazadas. Cuando en los medicamentos convencionales embarazadas pueden suponer un problema, con los medicamentos homeopáticos no hay problema. No, y además nos ayuda a preparar el parto. Exacto, el parto, con los bebés puedes dar homeopatía. En las personas mayores puedes dar homeopatía, en las personas frágiles, etc., puedes dar homeopatía sin problema. Recordemos eso que decíamos antes, las personas mayores te encuentras con que es irracional, que a veces te estar tomando 10, 15 medicamentos. No es racional. Y además es que uno tienes que buscar las interacciones porque claro, no, es que entre ellos tomas un medicamento para los efectos secundarios de otro medicamento. Entonces, hay ahí la cuestión de simplificar. A veces con medicamentos homeopáticos podemos ayudar a reducir esos medicamentos. Entonces, en principio, todo el mundo y todas las afecciones puede ser susceptible de beneficiarse en tratamiento homeopático. E incluso, Gonzalo, bueno, no sé si es en el tema del COVID, por ejemplo, que hemos pasado todo este tiempo y bueno, pues y que nosotros también trabajamos ese tema desde el punto de vista de la homeopatía, pero bueno, no sé si quieres, por ejemplo, en este caso que a veces, ¿no?, pues hay personas que pueden decir, oye, y en esto, que seguro que hay personas que se lo pueden preguntar. Todas las enfermedades son los síntomas. La homeopatía se basa en síntomas, más allá de los diagnósticos, que están muy bien, y así sabemos un poco de qué va la situación, pero sobre todo son los síntomas, porque hemos dicho, un mismo diagnóstico la persona lo vive de maneras diferentes. Entonces, el COVID, pues hay personas que lo viven de otra manera, tienen unos síntomas y otras que tienen otros, ¿no? Pero, y entonces esos síntomas se pueden, sobre todo COVID leve, moderado, se pueden tratar con medicamentos homeopáticos. Pero el síntoma de COVID persistente, por ejemplo, que hay bastante poco tenemos en medicina convencional,
Pues como son síntomas, pues con medicamentos homeopáticos se puede tratar, o sea, y además con mínimos efectos secundarios. O sea, que ahí tenemos una gran ventaja. Ya digo, es una gran herramienta la homeopatía. Muy bien, bueno, pues no sé, yo creo que hemos hecho así un poco rápidamente, pasado por encima, pero yo creo que los conceptos claves de ser un medicamento, de seguridad, que lo pueden tomar todas las personas, que tiene un abordaje físico, mental, emocional, espiritual, que tiene sus fundamentos científicos, que está legal, no hay que ocultar el hecho de tomarlos o de recetarlos, ¿no? Aquel que se dedique a ello. Yo creo que, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Yo, muchas gracias por la invitación y encantado de haber podido explicar un poquito más lo que es la homeopatía y lo que hace. Bueno, me hacía mucha ilusión realmente poder contarlo, ¿no? Y sobre todo de primera mano contigo. Y bueno, pues espero que haya sido de vuestro interés y como siempre es un placer pues compartir estas conversaciones con grandísimas personas, grandísimos profesionales. Muchísimas gracias, Gonzalo, y un saludo pues también de nuevo a todos. Un abrazo. Adiós.